Profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Profe, para grabarla. Ya no. señor. No, ya no, es que no me había salido que había empezado a grabar la clase. ¿Ya le salió? Sí, señor. Vale, perfecto. Gracias por confirmar. Sí, es este archivo inicio02.ipynb. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nosotros nuestro archivo en Python. Hemos hecho conversión, todas las conversiones a decimal, ¿cierto? Binaria, octal, hexadecimal. Me refiero a todas las conversiones numéricas que se entienden en informática. Hemos hecho de esas conversiones a decimal y de decimal a esas conversiones, ¿cierto? Bueno, por aquí, qué pena con ustedes, me metí un momentico a hacer una modificación. Voy a quitar esto. Bien. Les había comentado entonces acerca del código ASCII y esto lo usamos, esta explicación del código ASCII la usamos únicamente para trabajar con el sistema de numeración hexadecimal para las letras de A a la F. Y habíamos dicho que suponíamos que el usuario iba a ingresar letras desde la A hasta la F únicamente como un acto de buena fe y de buena voluntad, y vamos a suponer eso. Obviamente, estas suposiciones no caben en un programa profesional, a nivel profesional, no cabrían, ¿cierto? En un programa que uno construye como diseñador o como programador o como ingeniero. Hay que darle cierto nivel de profundidad al programa para que pueda elegir en valores que estén dentro del rango específico, ¿vale? Antes de pasar a esta selección, quiero hablar de las operaciones que hay entre en los métodos numéricos, en los sistemas numéricos. Y más específicamente en el sistema binario. La máquina, les decía yo a ustedes, va a manejar el sistema binario como base numérica en todo, en almacenamiento de información, en operaciones aritméticas, en operaciones lógicas. La base fundamental va a ser el sistema binario y se van a manejar bits unos o ceros, ¿cierto? Pero también dentro de este sistema binario nos vamos a encontrar con operaciones aritméticas y con operaciones lógicas. Y hay que empezar a diferenciarlas unas de las otras, ¿vale? Entonces voy a irme aquí a algún Excel. Creo que nosotros estamos trabajando con un Excel. No me acuerdo en qué clase. En esta parece. Sí. Aquí estamos trabajando con un Excel. Voy a crear una nueva hoja en este Excel. Bien. Y voy a hablarles de las operaciones aritméticas y de las operaciones lógicas. Son dos operaciones diferentes, ¿de acuerdo? Son dos operaciones diferentes. Las operaciones aritméticas, pues ya ustedes las conocen, las básicas, que son la suma, resta, multiplicación, división, tradicionales. Hay otros operadores en programación, vimos que tenemos el operador módulo. Vamos a encontrarnos también con otra extensión de la operación de la división y con otro operador, más adelante les digo cuál es, pero esas son las operaciones que ya conocemos. Y dentro de las operaciones lógicas vamos a encontrarnos con operaciones que también ya hemos manejado, pero más exclusivamente enfocadas en este curso. Las hemos manejado a nivel de operaciones de conjuntos, las hemos manejado a nivel de lógica proposicional y van a ser muy aplicadas en informática. Esas son las operaciones lógicas y cada una de ellas tiene su nombre. Voy a hablar primero de todas las operaciones aritméticas. Pero que tenía problemas de internet. Señor, ¿qué pasó?
Que qué pena estar a estas horas, pero es que tenía problemas de internet. No se preocupe, siéntese allá al fondo. ¿Trajo tinto? Claro, sí. Ah, bueno, donde no hubiera traído tinto lo devuelvo por donde vino. Siga, siéntese, siéntese. ¿Y trajo almuerzo? ¿Va a compartir almuerzo? ¿Quién quiere almuerzo? Alce la mano, por favor, el que quiera almuerzo. Vamos a ver quién es. Yo también quiero almuerzo. Bueno, ustedes la están alzando virtual, yo la estoy alzando de verdad. Yo estoy aquí alzando la mano de verdad. Pero véngame uno, véngame uno. Queremos almuerzo, paga el que llega de últimos. Paga el que llegó de último. ¿Quién fue? Ah, no, profe. Toca esperar a que termine la clase a ver si llega alguien más o no. Listo, Martín. Martín va entonces con el almuerzo. Ya saben todos. Martín nos debe un almuerzo. Si llega alguien más, tómelo. Paga el almuerzo. ¿Listo? Entonces les comentaba, tenemos dos tipos de operaciones. En el sistema binario nos vamos a encontrar, bueno, de hecho, con cualquier sistema numérico, pero estos dos tipos de operaciones los vamos a ver más claramente en el sistema binario. Se van a entender más sencillamente, porque en un sistema binario el elemento está o no está, simplemente vamos a tener un 1 o un 0, ¿cierto? Con cualquier otro sistema de numeración las operaciones lógicas resultarían un poco más complejas, pero se pueden hacer, se pueden realizar. Vamos a trabajar entonces en las operaciones. Vamos a hablar de... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Acercamiento. Entonces voy a hablar de las operaciones. Permítanme un segundo. Aquí el vecino del frente está construyendo su casa. Entonces, como está poniendo piso, me ha tenido soportando la... No, mentiras. Me ha tenido aquí observándolo como parte esas baldosas, con un poquito de ruido, leve ruido, pero bueno. Vamos con el tema de hoy. Entonces les decía, vamos a hablar de dos tipos de operaciones, las operaciones aritméticas y las operaciones lógicas. ¿Listo? Son operaciones que nos vamos a encontrar de manera típica en informática, en programación, en electrónica, las van a encontrar ustedes también en electrónica, pero sí debemos diferenciar una de la otra. Es muy importante diferenciarlas, muy importante entender que son operaciones diferentes. Resulta que, ¿por qué quiero que se diferencien? Porque en la operación aritmética hay un operador que es muy parecido al operador en las operaciones lógicas. De hecho, hay dos operadores, ¿no? En la operación aritmética, ustedes conocen la multiplicación como un asterisco o simplemente como dos elementos que están unidos. Por ejemplo, si yo voy a multiplicar A y B, simplemente lo coloco como A por B. O cuando tengo dos paréntesis seguidos, también asumo que es una multiplicación, un operador de multiplicación dentro de las operaciones aritméticas. O también utilizando el operador punto, ¿no? Cuando llego y digo A punto B es otra forma de expresar, bueno, aquí el punto está abajo, pero generalmente ese punto va en la parte media del carácter. Pero es otro operador que se utiliza para operaciones aritméticas. Y resulta que en las operaciones lógicas también nos vamos a encontrar con un operador, no la operación, con un operador similar. También nos vamos a encontrar con que hay un operador que permite el colocar dos variables de manera continua y los va a tomar como con ese operador. El operador se llama AND, pero la operación no es multiplicación, es un operador. O también cuando tenemos un 1 lógico con un 0 lógico, perdón, no voy a hacerlo aquí con punto. Un 1 lógico operándose con un 0 lógico.
Entonces, vamos a tener operadores parecidos, pero la operación es diferente y vamos a definirlas, vamos a discriminarlas con su respectivo nombre. En la operación aritmética se va a llamar multiplicación. En la operación lógica, se va a llamar un AND, lo que nosotros llamamos como la conjunción lógica. Lo que nosotros llamábamos como la conjunción lógica va a ser el AND en la operación lógica. En las operaciones aritméticas tenemos también la suma. La suma, el operador que se utiliza, pues es la cruz, la que siempre hemos venido utilizando. O sea, se coloca, yo puedo tener una variable A, sumarla con una variable B y es tomada como el operador suma, ¿cierto? También si tengo un paréntesis sumado con otro paréntesis. Esto dentro del punto de vista matemático. Esto dentro del punto de vista matemático. En las operaciones lógicas también vamos a tener ese operador, el operador más. Puedo encontrármelo, por ejemplo, cuando coloque X más Y. X más Y. O cuando haga una operación de 1, operador 0. Y este operador se llama el operador OR. Lo que nosotros conocíamos como la disyunción. La disyunción lógica. ¿De acuerdo? Entonces, es de especial cuidado poderlas diferenciar. Vamos a tener muy en cuenta que hay que diferenciar una de la otra. ¿Cuáles son las operaciones que realiza directamente la máquina? La máquina hace operaciones lógicas. La máquina directamente hace operaciones lógicas. Pero resulta que yo he visto que mi Excel hace la suma de 5 más 2. O sea, esta es una operación aritmética. Claro, lo hace porque hay un programador detrás que utilizando operaciones lógicas llegó a la implementación de operaciones aritméticas. Pero para esto tuvo que utilizar operaciones lógicas. Las operaciones lógicas son la base de toda la informática, de todas las operaciones que hay detrás de la informática, incluso de toda la cantidad de matemática que hay, que realiza un programa o una máquina, ¿de acuerdo? Entonces, las operaciones lógicas son como las operaciones básicas en las máquinas. Nosotros vamos a empezar hablando un poco de la operación aritmética suma. Vamos a empezar hablando de la suma. ¿Cómo se realizaría una suma desde el punto de vista de valores binarios, el sistema de numeración binario? Pero cuando se vaya a implementar esta suma, realmente si se va a implementar, se necesita implementar con estos operadores. Con operadores AND y OR, ¿de acuerdo? Entonces es para que no pierdan de vista esa diferencia. Cuando usemos el operador OR, estaré diciéndoles, este es el operador OR lógico. Cuando usemos el operador suma, les estaré diciendo, esta es una suma. Generalmente la suma, les voy a decir que es un operador suma, cuando veamos que, o mejor dicho, yo les voy a mostrar que hay un valor decimal en la suma y que asimismo, como en la suma obtenemos un valor decimal, cuando apliquemos la suma en un valor binario y hagamos la conversión a decimal, el resultado debe ser el mismo. Es decir, si yo tengo un número 3 y tengo un número 4 y hago la conversión del 3 en binario, el 3 en binario sería algo así como un 0, así, sería como un 0, 1, 1, ¿cierto? El 3 en binario. Y el 4 en binario sería algo como un 1, 0, 0. Sería algo como un 1, 0, 0. Entonces, si yo llego y les digo, bueno, quiero hacer este 3 más este 4, el resultado yo ya sé que debería ser 7. Pero a nivel
sistema de numeración binario, debo aplicar un concepto lógico para que en el resultado binario yo obtenga aquí un 7. Claro, aquí vamos a ver un 7 porque 1 más 0 es 1. 1 más 0 es 1. Hagámoslo así. Entonces, 1 más 0 es 1. Esto se me enloqueció. 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1 y 0 más 1 es 1, ¿cierto? Entonces, 1, 1, 1 es 7, pero en el caso en el que tengamos que ver valores que ya superan su límite, por ejemplo, ¿qué tal que yo tenga que sumar un 5 más un 4? El 5 estaría definido como 1, 0, 1. Entonces aquí los dígitos que están más hacia la derecha, para el 5 es el 1. Va a tener que sumarse con el dígito que está más a la derecha para el 4, que es el 0. Ahí no hay problema, el resultado es un 1. Hasta ahí ya tenemos, voy a colocar aquí de esta manera. Aquí no hay problema, el resultado de la primera suma es un 1, ¿cierto? Después viene para los segundos dígitos de derecha a izquierda, los segundos dígitos implican sumar un 0, 0 más 0, pues matemáticamente a mí me enseñaron que 0 más 0 es 0, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero resulta que ahora estamos en un sistema binario y nos vamos a encontrar con un valor límite, 1 más 1. ¿Cómo trabajaríamos nosotros el 1 más 1 para que cuando hagamos la conversión de este número en binario a decimal nos dé precisamente 9? ¿Cómo hacemos esa suma? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a mirar a continuación. Después vamos a mirar cómo se aplica la resta. Estos procedimientos se realizan, quiero que tengan en cuenta que se realizan a partir de operaciones lógicas, pero nosotros lo vamos a hacer desde aquí, desde el punto de vista del ser humano, cómo lo entiende el ser humano. ¿Listo? Finalmente, el resultado de esto va a ser 1, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Pero para esto necesitamos extender un bit a la izquierda para que el resultado sea coherente. Es decir, si estoy sumando 4 bits, el resultado será de 4 bits. Si el resultado supera esos 4 bits, tengo que hacer un procedimiento que me diga que precisamente el resultado supera esa cantidad de bits. Bien, entonces, ¿está entendido lo que viene a continuación? Esto es lo que vamos a ver. Listo, vamos a aplicar entonces el concepto de suma lógica. Vámonos con el concepto de suma lógica. Para esto, voy a hacer lo siguiente. Muy bien. Vamos por acá, operaciones aritméticas, convertimos esto en negrita. Y nos vamos para la parte de operaciones aritméticas. Voy a separar esto acá con una línea de referencia. Es el límite. Listo. Entonces, al lado izquierdo vamos a realizar la conceptualización de lo que son las operaciones aritméticas, ¿vale? Vámonos. Pues al lado izquierdo vamos a hacer la conceptualización de lo que son las operaciones aritméticas. Para hacer la conceptualización de una operación aritmética, debo tener en cuenta primero que todo cómo se va a hacer la suma dígito por dígito. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá, voy a borrar esto. Como les decía en el ejemplo, si tengo el número 5 en decimal, voy a colocarlo, el 5 voy a colocarlo utilizando 8 bits. 2, 4, a ver si me fue la mano, 2, 4, 6,
8 bits. Voy a colocar el 4 también con 8 bits. ¿Esto qué significa? Que aquí vamos a tener 1, 0, 1 y aquí vamos a tener 1, 0, 0. Y los demás bits hacia la izquierda van a ser 0. El resultado voy a colocarlo acá como si fuera una suma tradicional. Imaginemos que esto es una suma tradicional, voy a hacerlo así. Entonces el resultado lo coloco acá. 5 más 4, aquí voy a colocarlo como 9, ¿cierto? Sencillo. Ahora aquí debe ir... Muy bien, aquí debe ir el resultado. ¿Cómo realizo la suma? Bueno, como se realiza una suma en el sistema decimal dígito a dígito de derecha a izquierda, ¿cierto? Así se realiza una suma en el sistema decimal. Dígito a dígito de derecha a izquierda. Entonces miren, 1 más 1, ¿qué? 1 más 0, 1. Y acá, 0 más 0, 0 más 0, 0, ¿cierto? 0. 1 más 1. ¿Cuánto da 1 más 1 en binario? En binario el 2 no existe. Acuérdense que en binario el 2 no existe. 1 más 1 es 2. Pero el 2 en binario no existe. Sin embargo, voy a colocarlo aquí al ladito. Sin embargo, recordemos que el sistema de numeración binario me permite, qué pena haber saltado así. El sistema de numeración binario me permite pasar 0, 1 y cuando se acaban los números me permite acceder al 1, 0, luego al 1, 1 y así sucesivamente ir incrementando sus pesos, ¿cierto? Entonces, de tal forma que para el primero en valor decimal, voy a colocarlo de mayúscula, en decimal tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuánto da 1 más 1? 1 más 1 en binario me debería dar 2 en decimal, ¿cierto? Pero en binario 1 más 1 me da 1, 0. Espero que pues esta parte esté clara. Esto porque no me funciona. Voy a centrar esto. Eso. Eso. Es mejor centradito. Vale, espero que se entienda. Si no se entiende, por favor me dicen. Entonces, ya saben, 1 más 1 es 1, 0, ¿no? En binario. 1 más 1 es 1, 0. Entonces aquí resulta que tenemos 1 más 1. 1 más 1 me da, como me da 1, 0, o sea, me da un número con 2 dígitos, pues coloco el dígito de menor peso, 0, y llevo 1, ¿cierto? Así como lo hacíamos en el sistema de numeración decimal. 1 más 1, que es 1, 0, me coloca el 0 como resultado y el 1 como lo que se va a llamar en adelante como un acarreo. Entonces, cuando ustedes vean que hay un dígito adicional en el resultado, ese dígito lo vamos a llamar acarreo o carry. Acarreo o en inglés se le denomina carry. Acarreo o carry, ¿cierto? Y generalmente el acarreo o carry se coloca en la parte superior para después hacer la siguiente suma de los dígitos. Entonces, si llego y voy a sumar 1 más 0 más 0, bueno, 1 más 0 más 0 me da 1, ¿cierto? Puede que en alguna situación tenga yo que sumar 1 más 1, 1 más 1 más 1. ¿Cierto? Puede que hayan situaciones en las que tengan que sumar 1 más 1 más 1. ¿Cuánto me da 1 más 1 más 1? ¿Cuánto me da? En binario, ¿cuánto da 1 más 1 más 1?
1, 1. 1, 1, es correcto. Entonces, colocamos el resultado de 1 acá con un carry de 1. Esta es una situación límite. Cuando se tengan que sumar los 3 dígitos y ambos, bueno, me refiero a todos 3, y los 3 dígitos sean 1, esa es una situación límite, ¿no? Se pone a prueba el código o el programa, o si lo están haciendo desde electrónica digital, desde electrónica implementada, se pone a prueba el circuito. Bien. Volvamos con nuestro valor original. 1 más 0 me da 1. Y los demás son sumas de ceros. Entonces voy a llenar de ahí a la derecha, perdón, hacia la izquierda, lleno con ceros. ¿Cuál es finalmente el valor de conversión que obtenemos aquí? 1001, que es efectivamente la conversión de 9 en binario. Recordemos los pesos van 1, 2, 4, 8, 16, 32. Entonces aquí simplemente es sumar el 8 con el 1. Bien. Si hay preguntas, adelante, con mucho gusto. Vamos a ir bajando acá y sigamos con la definición de nuestra suma en binario. Profe, qué pena, yo sí la verdad aún no entiendo muy bien, profe. Yo también, profe, que he perdido con ese 1 ahí por fuera de las casillas de la cuadrícula. Les agradezco su pregunta y les agradezco que pidan aclaración. Para mí es muy importante eso. Voy a hacerlo, si me permiten, voy a hacerlo, no es por, de pronto por ir a mostrarles como desde el punto de vista de la infancia, sino, si me permiten, voy a hacerlo acá en un sistema de numeración decimal, para que tengan en cuenta qué es lo que pasa con el sistema de numeración decimal. ¿Listo? Entonces, voy a sumar 12 y 39. Voy a hacerlo con esta suma. 12 más 39. ¿Qué pasa con el sistema de numeración decimal? Nosotros sumamos desde los dígitos menos significativos, sumamos hacia los dígitos más significativos. Entonces aquí tomamos primero estos dígitos y sumamos, ¿cierto? 2 más 9. 2 más 9 supera la cantidad de dígitos en decimal. O sea, 2 más 9 es 10. Sin embargo, para una sola casilla no podemos colocar 2 dígitos. Para una sola casilla se coloca un solo dígito. Se coloca el 0 y va el 1. Llevamos el 1, ¿cierto? Este es el 10. Perdón, 11. Uy, qué pena con ustedes. 9 más 2 es 11. No sé en qué matemática estaba pensando. 9 más 2 es 11. Entonces, no se va a colocar el 11 en una sola casilla porque una sola casilla está definida para un solo dígito. Lo que se hace es colocar el 1 de menor peso y el 1 de mayor peso va como acarreo. ¿Listo? Voy a modificar el número. Voy a modificar aquí. Volvamos a otro ejemplo. Digamos que tenemos el 14. 14 más 39. Entonces, sumamos los dígitos menos significativos. 14 más 39 da 13. Pero no podemos colocar 13 en una sola casilla, en un espacio donde solo cabe un número. Entonces, lo que hacemos es colocar el dígito de menor peso, el 3, y el 1, que es el de mayor peso, va como acarreo, va en la parte superior. Luego ese 1 se suma con los otros dígitos. Tenemos 1 más 3, o sea, 5. O sea que aquí ya podemos decir que 39 más 14 es 53. Ese es nuestro resultado, ¿cierto? Y es el procedimiento que vamos a seguir con la suma binaria. Vamos a sumar los dígitos menos significativos. Si el resultado tiene acarreo, colocamos el valor menos significativo aquí en el resultado y el acarreo en la parte superior para que se sume con los otros dígitos que vienen a continuación. No sé si esta parte quedó clara y paso nuevamente a la parte binaria. Sí, profe, por ese lado sí, Listo, entonces profe, ya era entendí. mejor Usted leer que, binario. según lo que su merced explicó, cada que hay verdadero más verdadero queda un residuo de 1. O bueno, en el caso binario queda 1, 1, queda un residuo de 1. ¿Sí? Por eso ese 1.
espere, aquí quiero que vean que estamos haciendo la operación desde el punto de vista aritmético, ¿no? No estamos hablando de operaciones lógicas por ahí, por ahora. Estamos hablando desde el punto de vista aritmético. Esto significa que los valores con los que vamos a trabajar los vamos a asumir como valores aritméticos. ¿Listo? Tal vez no exactamente vamos a trabajar con verdadero, sino que ya sabemos que si hay voltaje en un determinado bit, ese voltaje se va a tomar como un 1 lógico. A nivel de lógica proposicional ya sabíamos que eso era un verdadero o una V, que cuando algo era cero lo tomamos como un falso, una F, ¿cierto? Pero ahora vamos a pasar ese sistema de codificación de binario, que ahora tiene unos y ceros, lo vamos a pasar a un nivel de operación, vamos a subir un poquito otro escalón. Y como estamos hablando de una operación aritmética, pues cada uno de esos valores ya no va a tomar un sentido cualitativo, sino que ahora va a tomar un sentido cuantitativo, o sea, numeral. Va a tomar un valor numeral para poder ser operado, ¿no? A veces es difícil sumar un verdadero más un falso o sumar dos verdaderos, ¿no? Es más fácil cuando yo tengo que sumar dos unos o cuando tengo que sumar dos ceros. Teniendo en cuenta eso, partiendo de ahí que lo que tenemos aquí son valores numéricos, entonces voy a empezar a sumar eso, valores numéricos. 1 más 0 me da 1, ¿no? 1 más 0 me da 1. Así como 1 más 0 me da 1, 0 más 1 también me da 1, ¿cierto? 0 más 0, ¿cuánto va a dar? 0. Dentro de lo que conozco, 0 más 0 da 0. Voy a colocar aquí, a un ladito, voy a colocar aquí los resultados en las sumas binarias. Por ejemplo, si tengo 0 más 0, su resultado será 0. Si tengo 0 más 1, su resultado será 1. Si tengo 1 más 0, su resultado será 1. Y si tengo 1 más 1, su resultado será 1, 0. ¿De acuerdo? Esto cuando tenga 2 dígitos para la suma. Pero imagínense que tenga 3 dígitos para la suma, que es lo que pasó aquí. Miren, aquí estoy sumando 3 dígitos. ¿Qué pasa cuando tenga 3 dígitos para la suma? O acá, en la suma decimal, aquí tengo 3 dígitos. Cuando tenga 3 dígitos para la suma, me voy a encontrar con la operación 0 más 0 más 0. Puede ser una opción, ¿cierto? El resultado es 0. O puedo encontrarme con la operación 0 más 0 más 1. El resultado va a ser 1. O puedo encontrarme, voy a correr esto un poquito más para acá. O puedo encontrarme con la operación 0 más 1 más 0. El resultado aquí es 1. O puedo encontrarme con la operación 0 más 1 más 1. Aquí el resultado es 1, 0. Ya lo habíamos dicho por acá, porque es 1 más 1 es 2. Y el 2 en decimal, miren, aquí tenemos el valor en decimal y al lado izquierdo está su valor en binario. El 2 en decimal equivale al 1, 0. El 0 con 2 bits equivaldría al 0, 0. El 1 con 2 bits equivaldría al 0, 1. Y así sucesivamente. Voy a colocar aquí esto con otro color para que no se confunda. Profe, ¿y si fueran 4 unos? Yo también iba a hacer la misma pregunta, o sea, si el valor es que está cargado al otro lado queda un 1, ¿también pasa al otro lado? Listo. El valor máximo que van a tener, el valor límite que van a obtener para operación son 3 dígitos. 3 dígitos para operación. Mire que en la suma, si usted se traslada a la operación de suma natural en una suma decimal, usted no va a tener 4 dígitos para sumar, ¿no? No va a tener un segundo carry para sumar. En una operación binaria, pues tampoco va a tener esa opción de sumar más de 3 dígitos. Entonces, por eso, miren,
Para la primera opción sumamos 2 dígitos porque estábamos seguros de que no iba a haber acarreo. Aquí no hay acarreo, no hay un dígito en la parte de arriba. Uy, perdón. No hay un dígito en la parte de arriba, no hay acarreo. Entonces aquí estamos seguros de que podemos sumar 2 dígitos. Pero en el momento en el que aparezca un acarreo, pues ya vamos a tener 3 dígitos para sumar. O sea, solo vamos a tener 2 opciones, o sumamos 2 dígitos o sumamos 3 dígitos. Cuando tengamos que sumar más números, podemos aplicar la siguiente lógica. Imaginen ustedes que tienen que sumar el 12 más el 34 más el 56, ¿cierto? O sea, tienen que sumar 3 números. ¿Cómo lo haríamos para que una máquina lo vaya haciendo paso a paso? Para que una máquina lo vaya haciendo paso a paso, pues primero le digo, súmeme el 12 con el 34. Y ese resultado, voy a llamarlo R. Vamos acá. Es decirle, súmeme el 12 con el 34, ¿cierto? Ese resultado, le voy a decir, súmemelo con 56. Entonces, 56, súmemelo con 56, ¿cierto? Sería como el procedimiento. Cuando tenga que sumar más números, entonces se toma de a 2 números y se van sumando. Entonces, aquí quiero que tengan en cuenta la sintaxis. Cuando hablo de número, miren, este es un número. Este es un número con 2 cifras o con 2 dígitos. Y cuando hable de dígitos o cifras, me voy a estar refiriendo a la posición. Entonces, aquí tenemos una cifra, una suma de 2 cifras, una suma de 2 cifras. Y aquí vamos a tener una suma de 3 cifras. El ejemplo que les estaba mostrando aquí es una suma de 3 números. Entonces, para sumar 3 números, lo que hacemos es sumar primero 2 números y luego el resultado le aplicamos otro número. Pero para poder hacer la primera suma de los 2 primeros números, pues tenemos que hacerlo paso a paso, procedimentalmente. Entonces, tomamos el 12 y se lo sumamos al 34, ¿cierto? Y aplicamos el procedimiento. 2 más 4, 6, llevamos 0. 0 más 1 más 3, uy, aquí la embarré, 4, 4, pues aquí me da después 4, 4, esto es 4, y esto, listo. Entonces se hace procedimentalmente, se obtiene primero un resultado, luego sí, pues de obtener ese resultado se suma el siguiente número. Esto para situaciones en las que obviamente tengamos que sumar más números, pero hay que diferenciar lo que es número de dígito, ¿listo? Número de dígito o cifra, dígito o cifra. No sé si hasta aquí está claro. Algo que quieran darle claridad, algo que... Profe, o sea, eso se debe hacer como, digamos, esa operación se debe hacer como, digamos, como cuando hicimos lo de la conjunción y eso que primero había que hacer una operación con el operador y luego ahí sí se hacía toda completa y se le juntaba a otro operador. Si era así más o menos, ¿cierto? Es parecido, sí, el procedimiento es parecido, es algo así. Sin embargo, recuerde que estamos hablando de operación aritmética, ¿listo? En ese momento estamos hablando era de una operación lógica. Estamos hablando en ese momento, hacíamos referencia, hacíamos alusión a una operación lógica. Aquí estamos hablando de una operación aritmética, quiero que eso lo tengan claro, ¿listo? Son diferentes, operaciones aritméticas de operaciones lógicas. Entonces, miren, volvamos a las diferentes opciones que vamos a tener con 3 dígitos. Puedo tener 0 más 1 más 1, o puedo tener otra opción que es 1 más 0 más 0. ¿Esto cuánto me da? Pues esto me da 1. O puedo tener 1 más 0 más 1, ¿cierto? ¿Cuánto me da esto? Esto es 1 más 1, o sea, 2, pero el 2 en binario no existe, existe es el 1, 0. Otra opción es que tengamos el 1 más 0, ¿cierto? Esta nuevamente es un 1, 0. O
como última opción, puede que tengamos un 1 más 1 más 1. Esto me da 3 en decimal, pero el 3 en decimal es 1, 1 en binario. Son las diferentes opciones que puedo tener para una suma de 3 dígitos. Están al lado izquierdo y las diferentes opciones que puedo tener para una suma de 2 dígitos están al lado derecho. Entonces volvamos con nuestro ejemplo en la parte de arriba. Volvamos con nuestro ejemplo en la parte de arriba. Vamos a sumar, vamos a realizar ese procedimiento de suma. Sin importar qué dígito tengamos aquí, realmente lo que a nosotros nos interesa es el procedimiento, porque miren que estos dígitos van a estar cambiando su valor. Estos dígitos realmente cambian su valor. Voy a colocar aquí el peso de cada uno de esos dígitos. Voy a colocarlo por aquí en esta casilla, en estas casillas. Pero voy a colocarlos de manera invisible, que no se vean. Aquí voy a colocar, esto es 1, 2, 4, 8. Vamos a multiplicar por 2, por 2. Eso. Este es 128, sino que queda como número porque pues es muy grande, pero miren, ahí es el resultado 128, ¿vale? Bien. ¿Por qué los coloco así? Para que aquí pueda obtener la respectiva conversión. Voy a utilizar la función suma producto de Excel para hacer la multiplicación de este vector con este vector uno a uno, y cada uno de esos resultados se va a sumar para así hacer la conversión en decimal. Entonces tenemos aquí el 5 en decimal. Para esto voy a dejar estos números de aquí, los que corresponden a los pesos, los voy a dejar como casillas fijas o celdas fijas en mi función suma producto. Son los que están en rojo. Los voy a dejar como celdas fijas. Oprimiendo F4, los dejo como celdas fijas. ¿Para qué los dejo como celdas fijas? Para que yo pueda copiar y pegar en la conversión del otro numerito que tenemos aquí. Miren. Entonces, cuando voy a mirar, aquí también tengo una fórmula, o también en el resultado tengo una fórmula, ¿sí? Y aquí estos pesos voy a dejarlos escondiditos. Puede ser que dejémoslos así, casi que no se noten. Que se noten un poquito más. Eso, así. Que se noten un poquito más. Ahí están los pesos. Y en la parte de arriba, cuando realicemos la suma, va a ir el carry, ¿de acuerdo? Entonces, a este número que está acá, lo voy a llamar el número A, ¿de acuerdo? A este número que está acá, lo voy a llamar el número B. Y al carry, lo voy a llamar el número C, ¿de acuerdo? Este es el carry. Aquí voy a colocar entonces también para el carry un formato. Bien. Este es el formato para el carry. Y lo único que voy a hacer es que voy a dejar celdas en blanco para el carry para representar los ceros. Yo ya sé que hay un cero, sin embargo, en informática se va a colocar un cero. Sin embargo, yo para poderles explicar, voy a dejarlo en blanco. Para el carry voy a representar las celdas en blanco como un cero. Ya, simplemente es eso. O sea, aquí yo podría llenar esto de ceros, pero no lo voy a hacer. Voy a dejarlas en blanco. ¿Listo? Bien. Miren que el resultado del carry no me interesa. No me interesa la conversión del carry. Lo que me interesa es la conversión final del resultado. ¿Listo? Voy a cambiar el número. Voy a cambiar aquí la suma. Voy a cambiar la suma. Voy a cambiar este dígito. Por ejemplo, voy a colocar aquí un 1.
Aquí ya tenemos un 7 en decimal. Aquí ya tenemos el 7 en decimal. O voy a colocar todos estos en 0, quitemos aquí el carry, coloquemos todo esto en 0, y si se dan cuenta que gracias a la fórmula que utilizamos en Excel, su conversión también pasa a ser un 0 en decimal. Lo mismo pasa con el número B. Con el número B, si yo dejo todos los dígitos en 0, su conversión va a ser también un 0 en decimal. Y lo mismo va a pasar con el resultado. Al resultado lo voy a llamar R. Al resultado lo voy a llamar R, resultado. No R rapidísimo, resultado. Y cada una de las celdas va a tener una numeración. Entonces, si yo hablo de la primera celda o la primera casilla o la primera cifra, estoy hablando de la posición en la celda 0. La posición 0. Como estamos hablando de bits, tal vez podría darle el nombre de bit 0, ¿cierto? El bit 0 sería la primera posición, luego viene el bit 1, bit 2, bit 3, etcétera, para cada uno de los bits en cada posición. Pues vamos ahora sí con la suma. Tengo acá, aquí pasemos esto a 0, miren. Si yo paso esto a 0, la conversión, gracias a la fórmula, se convierte de una vez en decimal. ¿Listo? Bueno. Quiero hacer entonces la conversión. Voy a hacer una suma, por ejemplo, del número 111, que es el 7. Lo voy a sumar con el 110, que resulta ser el 6. Voy a sumar estos dos dígitos, estos dos números. ¿Listo? Voy a sumar estos dos números. Acuérdense, en la parte de arriba va el carry. Entonces, hagamos la suma de esos dos números. 1 más 0. Voy a colocar en blanco esto. Volvemos. 1 más 0. Bueno, ¿cuánto da? 0. Aquí. ¿Cuánto colocamos aquí? Es el resultado de 1 más 1, ¿cierto? 1 más 1. ¿Qué valor va en esta celda? 0. 0. Y carry 1. Y carry en 1, perfecto, carry en 1. Ahora tenemos aquí para bit 2, que es esta posición. Señor. Que en el primero 1 más 0 puso 0. Ah, gracias, sí. Ustedes están más concentrados que yo, vean. Gracias, sí. 1 más 0 es 1, gracias. Qué pena con ustedes, qué vergüenza, gracias por corregir. 1 más 1 es 0 y llevamos 1 en el carry. Ahora vamos a sumar estos tres numeritos, estos tres dígitos. Vamos a sumar estos tres dígitos, ¿sí? 1 más 1 más 1. 1 más, y miren que aquí nos dio la situación límite, ¿no? La que teníamos por aquí abajito. Miren que cuando sumamos tres dígitos tenemos una situación límite que es esa. 1 más 1 más 1. Entonces, con 1 más 1 más 1 tenemos en esta celda de respuesta, en la celda resultado del bit 2, ¿cuál es el resultado? ¿Qué 1 y 1 de carry. 1 y 1 de carry, perfecto. Para la siguiente suma del siguiente bit, el siguiente dígito, sumamos 1 más 0 más 0. ¿Sí? Este es 1 más este 0 más este 0. 1 más 0 más 0. 1. 1, correcto. Después no me da ningún otro carry y tengo que estar sumando 0 más 0 más 0. O sea que aquí voy a obtener ceros como resultado. Finalmente, la suma de 7 más 6 dice que me da 13. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Y miren que la suma la hicimos de manera binaria. La suma que hicimos fue una suma binaria.
Lo que tenemos al lado izquierdo es la conversión de estos números binarios. No hicimos la conversión decimal, no hicimos la suma decimal, perdón. No hicimos la suma decimal, sino que lo que hicimos fue una suma binaria. Y lo que tenemos a la izquierda es la conversión decimal de esa suma binaria. ¿Estamos hasta acá? Por favor, ¿se entiende? Sí, señor. Sí, profe. Vale, perfecto, perfecto, chéverísimo. Ahora vamos a avanzar un escalón más. Entonces, mucho ojo que vamos a avanzar un escalón más. Regálenme un segundito porque se me queman los frijoles. Regálenme un segundo. Sí, profe. Bueno, ya casi van a estar. ¿Alguien me dijo algo? No, nada, profe, pensé que era que... Que Ah, si nos va a pasado. invitar al almuerzo, profe. Claro, venga. Vénganse para acá. A mí sí no se me arruga. Profe, que sí podría ser tan amable de ahorita mostrarme la fórmula para, para hallar la sumatoria de factores de productos, creo que es. Sí, pero entonces déjese ver la mano. No, mentiras. Déjese ver. ¿Cómo es? ¿Dónde? Acá. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, profe. ¿Cuál es la que su merced me dice? Esa, profe, digamos, la de hallar 7, 6 y 13. Ah, ok. Resulta que aquí tomé las celdas que están en rojo, les coloqué F4 para que quedaran fijas. Las celdas que están en rojo les coloqué F4 para que quedaran fijas. O sea, las coge y las selecciona y solo les da F4 y ya hay que fija, ¿sí, profe? Sí. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se diferencian? Se diferencian porque miren que las celdas que están en rojo tienen el signo pesos antes de la letra y antes del número. Ahí queda la celda fija. Las celdas que están en azul no tienen signo pesos. Las celdas que están en rojo sí tienen signo pesos. Si yo le quito el signo pesos al número, solo va a quedar fija la letra, que es la columna. Si yo le quito el pesos a la letra, solo va a quedar fijo el número, que es la fila. No sé si quedó claro. ¿Sí era esa la pregunta? Profe, pues es que yo ya la puse fija, pero entonces le di la de suma producto y ahí selecciono primero la de abajo, ¿cierto? La azul. No importa.
Cualquiera. Puede Ya sumarse seleccionar le doy que, profe, punto y coma para que haga la suma. punto y coma para que cambie de vector. Ah, de listo, y grupo. ya ahí sí enter. Sí, ahí sí ya entra. Ah, ok, ahora sí. Ya me dio. Entonces, voy a hacer lo mismo, a ver si me sale igual. Hágale a ver si el Espíritu Santo lo ayuda. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces ahora vamos con el siguiente paso. Así es como va a funcionar una suma, ¿no? Esta es la manera en la que va a funcionar una suma. Ahora, quiero que vean lo siguiente. A ver cómo avanzamos acá. Vamos a avanzar un escalón. Vamos a avanzar otro escalón. Entonces, aprovechen las preguntas que tengan, aprovechenlas. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo seleccionado al lado derecho, tengo seleccionado la suma, las posibles opciones cuando la suma es de 2 dígitos. Voy a colocarlo aquí. Las posibles opciones cuando la suma es de 2 dígitos. Al lado izquierdo, las posibles opciones cuando la suma es de 3 dígitos. Les había dicho que estas son las dos posibilidades que tenemos, ¿cierto? Son las únicas dos posibilidades que tenemos. Cuando se habla de una suma de 2 dígitos, se habla literalmente de un semisumador. O sea, no es un sumador completo. No es un sumador completo. Pero cuando se habla de una suma de 3 dígitos, tomando en cuenta todas las 3 posibles opciones, se habla de el sumador completo. El sumador completo. Voy a colocarlo como el sumador completo, sumador completo. Entonces aquí se habla del sumador completo. Al lado izquierdo tenemos el semisumador. ¿Cuándo se aplica el semisumador? Pues simplemente se aplica en la primera suma. Es en la única manera donde se aplica el semisumador. ¿Y cuándo se aplica el sumador completo? Siempre, para el resto de las sumas, se va a aplicar el sumador completo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que no haya carry, pues simplemente se va a colocar un dígito igual a 0 en el carry. Cuando haya un carry, se va a sumar, pero cuando no haya un carry, pues simplemente se le suma 0. O sea, básicamente, cada suma o todas las sumas deberían ser de 3 dígitos para tener en cuenta todas las posibilidades. Teniendo en cuenta esto, la primera suma debería colocarse con un carry igual a 0 y todas las sumas deberían programarse teniendo en cuenta el sumador completo, es decir, teniendo en cuenta estas diferentes opciones. Si todos los dígitos son 0, si todos los dígitos, si uno de los dígitos es 1, si 2 de los dígitos son 1 o si los 3 dígitos son 1. Teniendo en cuenta todas estas diferentes opciones. Por favor, si se entiende hasta acá, me dicen entendí. Si no entienden, digan no entendí y vuelvo y explico. Pero es importante que vayan captando cada concepto en el que voy avanzando, porque vamos a subir otro escalón. Cuéntenme, ¿se entiende? Sí, profe, pues yo entendí. No sé, mis compañeros. Sí, profe, yo también. Perfecto, muchas gracias. Por favor, invito a aquella persona que no entendió a que se manifieste. Manifiéstate. Tú, aquel que no entendiste, manifiéstate. Parece que no, todos entendieron. Vale. Listo. Entonces, sigamos. Vamos con 3 dígitos, suma de 3 dígitos. Entonces, básicamente todos los sumadores deberían ser de 3 dígitos. ¿Por qué tomamos el semisumador? Pues porque académicamente debemos saber que hay un orden en la suma, ¿cierto? Pero realmente siempre vamos a sumar 3 dígitos.
Teniendo en cuenta esto, nos vamos a construir la tabla de verdad del sumador completo. Y ustedes dicen, ¡oh! Tabla de verdad, ¿cómo así que tabla de verdad? ¿No se supone que estamos hablando de una operación aritmética? Sí, claro, estamos hablando de una operación aritmética, pero resulta que las máquinas operan con operaciones o trabajan mejor con operaciones lógicas. Las máquinas realizan operaciones lógicas, las máquinas no realizan operaciones aritméticas. Sin embargo, nosotros debemos comprobar que cada operación aritmética esté efectuada correctamente. Si yo le digo a una máquina, súmeme 7 más 6, debo confiar en el resultado que me entrega la máquina, ¿cierto? Debo asegurarme que ese resultado es correcto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es entender cómo se llegarían a programar esas sumas. Este concepto se amplía un poco más cuando ustedes pasen a su curso de digitales 1, donde van a hablar de las sumas, de los operadores lógicos, pero lo van a hacer desde un punto de vista más interactivo con el mundo físico, con el mundo que conocen como el mundo físico. Van a verlo esto ya no desde el punto de vista de la programación, sino desde un punto de vista implementado en el mundo físico. Ponle cuidado. Vámonos entonces con las diferentes opciones que podemos encontrar. Para esto voy a inventarme un número. Antes de pasar a esto, voy a inventarme un número. Déjenme ver, inventémonos un número. Listo, dejémoslo así. Bien. Bien, vamos a hacer esta suma. 12 más 10. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esta suma. 12 más 10. De manera binaria, vamos a colocar el bit 0 del carry, lo vamos a colocar como 0. Por defecto, el bit 0 del carry va a ser 0 porque no hay una suma previa a esto, ¿cierto? No va a haber una suma previa. Entonces el bit 0 del carry es 0. Vamos a hacer entonces la suma y nos encontramos con esta situación. 0, 0, 0, 0, el resultado aquí es 0. ¿Y el carry cuánto da? 0. Claro, 0 más 0 me da un resultado de 0 con un carry de 0. Luego vamos a sumar estos tres dígitos. 0 más 0 más 1. 0 más 0 más 1 me da 1 con un carry de ¿cuánto? 0. Con un carry de 0. Ahora tenemos 0 más 1 más 0. 0 más 1 más 0 me coloca aquí un resultado y aquí un carry, ¿cierto? Debo colocar un resultado con un carry. Entonces, 0 más 1 más 0, ¿cuánto me da? 1 y carry 0. Ahora tenemos que sumar 0 más 1 más 1, ¿cierto? 0 más 1 más 1 me da 0 con un carry de 1. Y ahora sumamos 1 más 0 más 0 y esto me da 1. Si se dan cuenta, fuimos colocando el carry en la medida en la que íbamos sumando la operación anterior o el dígito anterior. Íbamos realizando la operación de cada dígito y nos iban entregando dos resultados. El dígito de respuesta y el del carry, ¿cierto? O sea que si yo tengo tres diferentes opciones en los bits, miren que tengo el bit del carry, el bit de A y el bit de B,
operándose, eso me va a entregar un resultado que es el dígito menos significativo, y me va a entregar un carry, que es el bit más significativo. ¿De acuerdo? Vamos a tener esto en mente en el momento en el que vayamos a construir nuestra tabla de verdad. Si llega a cortárseles el internet, por favor me avisan, porque aquí vamos a pasar a una parte un poco más delicada. Si se dan cuenta, tenemos 3 bits. 3 bits que nos dan 2 opciones de resultado, o sea, 2 bits de resultado. ¿Cómo lo podríamos entender? En nuestro programa van a entrar 3 dígitos y van a salir 2 dígitos, que es el resultado. ¿De acuerdo? Vamos a construir entonces nuestra tabla de verdad. Acuérdense que uno de los dígitos, bueno, ahora voy a pasar, voy a tomar como ejemplo esta sumita de acá. Voy a tomar como ejemplo esta suma de acá. La voy a copiar y la voy a pegar, pero ya no así vertical como está, sino que imaginen que la voy a pegar horizontal. Miren que voy a copiar estos datos así como están, los copio vertical, pero aquí abajito los voy a pegar de manera horizontal. Miren, los pegué de manera horizontal, pero acuérdense que hice la selección de manera vertical. 0, 1, 1, 0. Y abajo me quedó 0, 1, 1, 0. ¿De acuerdo? Bien, aquí en este copy-paste no tomé el carry. Aún no tomé el carry, pero voy a llevarlo a una parte de este copy-paste como si hubiera sido colocado aquí, en esta parte de acá. Imaginen que ese carry no va ahí donde se coloca típicamente en una suma, sino que lo voy a colocar aquí, en este espacio. Imaginen que lo coloco aquí. Teniendo en cuenta eso, ese carry hubiera quedado en esta posición. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos el carry. Aquí coloco el resultado. Aquí tengo el número B y aquí tengo el número A. ¿Y este cuál es? Este dígito de acá corresponde al carry anterior. Voy a llamar al carry anterior, lo voy a llamar CO, haciendo alusión al carry anterior, ¿cierto? Este es el carry de esta operación. Entonces vamos a sumar 3 dígitos. Volvamos a la operación. Volvamos. ¿Sí? Entonces, si yo selecciono esta suma de acá, este es el carry CO. Este que está aquí señalado. Ese es el carry CO. El carry anterior. ¿Sí? Y como resultado vamos a tener el carry siguiente también. El carry posterior y el resultado o un bit del resultado que tenemos ahí. Por favor, ¿se entiende hasta acá? Sí, señor. No, profe, pues, es que no, profe, la verdad me perdí. Busque una brújula para que se encuentre. Espérame tantito.
¿Me escuchan? Sí, profe. Y les cuento que mi almuerzo está quedando más bueno. ¡Uy! Ah, profe. ¡Re bueno! Y no Sí, los voy a profe. Antojarnos, el profe, ¿no? Sí. Profe, bueno, ya, profe, la pregunta es en qué, o sea, consiste siempre en coger el último, el último bit, o sea, siempre esa fila, esa columna es. Sí, mire, siempre vamos a sumar 3 dígitos, ¿no? Siempre se van a sumar 3 dígitos. Bueno, lo va a hacer la máquina. La máquina va a hacer esto. Nosotros simplemente le decimos, usted tiene que trabajar de esta manera, pero la máquina se va a encargar de tomar estos 3 dígitos y operarlos como nosotros le digamos. Lo que vamos a hacer es tomar estas posiciones, cada una de esas posiciones de esos dígitos, ¿sí? Y ubicarlas. O sea, aquí dentro de esta celda, en esta celda yo voy a colocar una fórmula. ¿Cuál es la idea de colocar esa fórmula? ¿Por qué coloco esa fórmula ahí? La idea de colocar esa fórmula es que cuando yo coloque un número binario acá y cuando coloque un número binario acá, esa fórmula que coloque en el carry y esa fórmula que también voy a colocar en el resultado, esas fórmulas me entreguen un resultado correcto en la suma. ¿De acuerdo? O sea que aquí, finalmente, aquí en la conversión de binario a decimal, vamos a ver el resultado correcto de suma 12 más 10. Miren que, vuelvo y recalco, esta celda no está haciendo la suma de los dígitos decimales, ¿no? Esta celda únicamente está haciendo es la conversión a decimal de este dígito binario. Ahora, la idea es que cada uno de estos dígitos binarios tenga una fórmula, las de resultado y las de carry tengan una fórmula para que cuando se operen dígito a dígito, pueda obtener finalmente el resultado de manera correcta con una suma. No sé si aquí quedó claro. Si no quedó claro, me dicen. Algo que no haya quedado claro. O sea que, dígame. Alguien encendió el micrófono, pero se escucha solo ruido. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bueno, profe, ¿y qué fórmula es la que vamos a poner ahí? Eso es lo que vamos a mirar. Yo ni siquiera sé qué fórmula vamos a poner. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿listo? Vamos a hacer paso a paso para ver qué fórmula vamos a colocar aquí. ¿Listo? Por eso quiero que vayan conmigo. Si me entienden, me dicen, sí, entendí. Si no entienden, díganme, no entendí. ¿Vale? Entonces, vayan Sí, conmigo. profe, yo sí, pues ahí voy al paso, pues. Estoy con la duda Listo. de qué fórmula podríamos poner ahí, porque, pues. Perfecto. Dense cuenta de algo. La fórmula que vamos a colocar aquí es una fórmula que va en una sola celda. Es una fórmula que va en una sola casilla. Solo me va a entregar un número, un dígito. Lo mismo con el carry. La fórmula que coloquemos en el carry va a ir solo en esa casilla. Pero la idea es que al copiar esa fórmula y pegarla en los demás dígitos, se ejecute igual para todos esos dígitos. Y lo mismo para el resultado. Si yo copio la fórmula para el resultado, lo pega en todos los dígitos del resultado y tenga un resultado correcto. ¿Listo? Esa es la idea, primero. Segundo, estoy ejecutando, ¿por qué dije lo primero? Porque con que nosotros tengamos la fórmula para un solo dígito, para obtener el resultado en cada celda, si tenemos una fórmula para cada celda, entonces esta celda se puede aplicar a las otras celdas, a las demás celdas. Es decir, si tengo la fórmula para el carry en una celda,
lo puedo aplicar, esa misma fórmula la puedo aplicar para el carry en las demás celdas. Lo mismo para el resultado. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a preocuparnos por encontrar la fórmula en una ejecución, en una sola ejecución. Voy a encontrar el resultado teniendo en cuenta esta suma de 3 dígitos y obteniendo un resultado de 2 dígitos. Entonces, vámonos con esta. Si tenemos esta situación, significa que estoy sumando 3 dígitos, voy a sumar 3 dígitos y voy a obtener un resultado con 2 dígitos. ¿Cómo construiría yo la tabla de verdad para esa situación? Entonces, la forma de construir... Dame un segundo. Otra pregunta, profe, ¿cómo copió las celdas horizontalmente? Con... ¿qué le digo? Espere. Esto fue con control. Después coloqué alt. Y después coloqué V. Después de esto me sale una ventana y simplemente le digo transponer. Voy a hacerlo así, espero que alcancen a verlo acá. No, ya sé, voy a ampliar esto un poquito. Entonces, imaginen ustedes que tienen aquí 1, 2, 3. Entonces, ustedes seleccionan la casilla, le dan control C de copiar y van a la casilla donde quieran que se pegue de forma traspuesta y le dan control alt V. Ahí se despliega una ventana, en mi caso se despliega esta. Entonces, donde dice transponer, seleccionan transponer o digitan la letra T y eso ya les hace la selección de transposición. Digitan la letra T, le dan transponer, luego le dan aceptar y ahí ya pegan las celdas transpuestas. ¿Listo? Eso es transponer, cambiar de posición una celda, cambiar filas por columnas y columnas por filas. Eso es transponer. ¿Listo? Sí, profe, claro. Bien. Vámonos entonces, sigamos. Sigamos acá con esto que está aquí. Entonces, miren, dense cuenta que acá los números que están seleccionados voy a dejarlos como en oscurito. Los dígitos que están seleccionados son los 3 dígitos que se van a sumar, ¿cierto? Y los dígitos que tengo aquí clarito, coloquémosle otro valor, tal vez un azulito. Los que están en azulito son el resultado. ¿Listo? Vamos a realizar entonces la tabla de verdad. Voy a quitar esto. Esto es para pegar, ¿no? Control al B y transponer. O pegado especial también. Cuando le dan pegado especial, ahí dice transponer. Bueno, entonces tenemos estas opciones. Voy a borrar esa situación y voy a evaluar todas las posibles situaciones que se puedan presentar con los 3 dígitos de suma. ¿Cuáles son todas esas situaciones? Las tenemos por aquí arribita, ¿no? Puede que se sume 000, 001, 010, 011. Entonces vamos a colocar todas esas diferentes opciones aquí. 000, 001. Acuérdense que yo les había comentado de una manera en la que pueden construir la tabla de verdad y es tomando el dígito menos significativo y pasando o cambiando de posición solo una vez, 0101. Luego pasan al dígito más significativo a continuación y lo cambian cada 2 veces, 0011, 0011.
Luego pasan al bit más significativo siguiente y lo cambian cada 4 veces, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y aquí ya están todas las diferentes opciones. Miren que si ustedes comparan con la que tenemos aquí arribita, es exactamente las mismas situaciones. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, ¿cierto? 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Todas las diferentes opciones. Como son 3 bits, ¿cuántas opciones podemos esperar? 2 a la 3, o sea, 8 diferentes opciones, ¿cierto? 2 a la 3, 8 diferentes opciones. Vamos a sumar 0 más 0 más 0. ¿Cuánto me da 0 más 0 más 0? En azul voy a colocar el resultado. Necesito 2 dígitos para colocar un resultado. ¿De acuerdo? Entonces vamos aquí a seleccionar esto. Dejémoslo con todos los bordes. Bien. Y dejemos todo el resultado en azul. Resultado en azul. Entonces decimos 0 más 0 más 0. Déjenme acerco más. Bien, empezamos. 0 más 0 más 0, ¿cuánto da? Esto me da 0, ¿cierto? Tanto en el resultado como en el carry. ¿Cuánto me da 0 más 0 más 1? Pues esto me da 1, o sea que el dígito de mayor peso vale 0 y el de menor peso vale 1. ¿Cuánto me da 0 más 1 más 0? Esto me da en el de mayor peso un 0 y en el de menor peso un 1. Por favor, si hay preguntas, adelante. Incluso de lo que lo que acabamos de ver acá en este procedimiento. Si hay preguntas, adelante, por favor, porque voy a estar avanzando. No respondo, advertidos. Se les advirtió. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Listo. Entonces vamos con la siguiente suma. 0 más 1 más 1. O sea, 1 más 1 es 2 y el 2 en binario es 1, 0. Vamos con la siguiente suma. 1 más 0 más 0, esto es 1, o sea, 0, 1, ¿cierto? 1 más 0 más 1, esto me da 2. 1 más 1 es 2, o sea, 2 en binario es 1, 0. 1 más 1 más 0, esto me da 2 en binario, o sea, 1, 0. 1 más 1 más 1, esto es 3. 3 en binario es 1, 1, ¿cierto? Y listo. Ya tenemos aquí el comportamiento del carry y el comportamiento del resultado. Siempre que tengamos estas opciones en el resultado y estas opciones en el carry, de entradas, vamos a tener este resultado en carry y en resultado. O sea, solo miremos algo. Solo me interesa cuando el carry valga 1. Pongámosle cuidado solo cuando el carry sea igual a 1. Y pongámosle cuidado solo cuando el resultado sea igual a 1. Estamos hablando de estas opciones de acá. Voy a hablar del resultado únicamente. ¿Listo? Hablemos de cuando el resultado vale 1. Para esto voy a oscurecer un poquito más. Espero que se alcance a ver. No. Hagámoslo mejor con la letra. Aquí. Coloquemos la letra en rojo. Entonces, en rojo, los resultados en 1. ¿De acuerdo? La letra en rojo me refiero. La letra en rojo cuando el resultado es 1. Es decir, en esta situación, en esta situación, en esta situación y en esta situación. Voy a colocar la letra en rojo. ¿Listo? Todavía no he hablado del carry. Apenas estoy hablando de una sola celda, de una sola casilla. Y voy a encontrar la fórmula para esa sola casilla. ¿De acuerdo? Después hacemos el mismo
Después hacemos el mismo procedimiento para el carry y colocamos esa misma fórmula, ¿listo? Por ahora vamos con la casilla R. Voy a copiar esta tabla de verdad y aquí voy a ser más explícito aún. Solo me interesan las celdas en las que el resultado es 1. Entonces voy a quitar las demás celdas. Bien. En la tabla de abajo, bueno, y también voy a quitar esta. Solo me interesa el resultado. Solo me interesa la casilla resultado, ¿listo? Que está en azul. En esta tabla de abajo está el comportamiento, las diferentes opciones del carry 0 de A y de B cuando el resultado es 1. Es lo único que me interesa, cuando el resultado sea 1. Para las demás situaciones, pues va a dar 0, pero solo me interesa cuando el resultado es 1. Y el resultado es 1 cuando el carry 0 sea igual a 0, A sea igual a 0 y B sea igual a 1. Esta es una opción de respuesta para este resultado. Esta es una opción de respuesta, ¿cierto? Como esta es una opción de respuesta, aquí simplemente voy a decir que cuando esta posición sea igual a 0, y cuando esta posición sea igual a 0, y cuando esta posición sea igual a 1, en ese momento aquí voy a tener un 1. ¿Cómo se podría colocar eso? Entonces eso lo voy a hacer con una fórmula condicional, con un sí. La fórmula condicional, tanto en Excel como en cualquier lenguaje de programación, va a funcionar como la tabla condicional. Va a funcionar exactamente igual que como funcionaba la tabla de verdad del condicional. ¿Se acuerdan que con la tabla de verdad del condicional teníamos una opción en la que el resultado iba a ser falso? Entonces, la manera en la que va a trabajar aquí es la siguiente. Va la pregunta a la cual se le llama prueba lógica. Esta prueba lógica, que es realmente una pregunta, tiene solo dos posibles respuestas, o falsa o verdadera. Entonces, aquí en la prueba lógica yo podría preguntar, ¿3 es mayor que 4? Esta es una pregunta. ¿3 es mayor que 4? Luego paso a los separadores. Aquí en Excel paso a los separadores con punto y coma, ¿no? Y me dice que coloque, si la pregunta es verdadera, que coloque un valor. Voy a colocar, si 3 es mayor que 4, voy a colocar un 1. ¿Listo? Y si 3 no es mayor que 4, si la respuesta es falsa, pues voy a colocar un 0. Cierro aquí la ejecución y le doy Enter. Así es como va a trabajar la fórmula condicional. Y así es como va a trabajar en cualquier lenguaje de programación, en cualquier código de programación. Viene una pregunta que se puede responder como falso o verdadero. Después viene la ejecución cuando esa pregunta es verdadera y después viene la ejecución cuando esa pregunta es falsa. ¿Listo? Así va a trabajar en cualquier lenguaje de programación. Entonces ahora voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Será que C0 es igual a 0? Voy a hacerlo a manera de pregunta. ¿C0 es igual a 0? ¿Cierto? Entonces pueden salir dos opciones, que sí o que no. Pero es que resulta que para yo decirle, ¿será que C0 es igual a 0? Pues no le puedo colocar C0, así tal cual, C0, porque la máquina no sabe cuál es la casilla a la que me estoy refiriendo. Entonces, para eso, lo que hago es señalar la casilla. Señalo la casilla y llego y le coloco igual a 0. Aquí estoy preguntando, estoy en la parte de prueba lógica. ¿Será que esta casilla es igual a 0? Si la casilla es igual a 0, voy a dejar un 0. Pero si la casilla no es igual a 0, voy a dejar un 1. Por ahora voy a hacer esta formulita
Voy a darle Enter y voy a copiar esta fórmula de aquí para abajo para todas las diferentes opciones. Va a dar 1 cuando la celda C0 sea 1, va a dar 0 cuando la celda C0 sea 0, ¿cierto? Esta es la fórmula que realicé. Pero resulta que esta forma de preguntar solo me tiene en cuenta una casilla a la vez. Yo necesito tener en cuenta las 3 casillas a la vez. Y en esas 3 casillas hay una sola opción, que es que la celda C0 sea 0, que la celda A sea 0 y que la celda B sea 1. La otra es que C0 sea 0, que A sea 1 y que B sea 0. La otra es que C0 sea 1, A 0, B 0. Y la otra es que C0 sea 1, A1 y B1. ¿Cierto? Son 4 diferentes preguntas, pero deben ir todas en una forma. ¿Cómo lo puedo hacer? Siguiendo esta forma de pregunta para una sola celda, debo tener en cuenta que ahora la pregunta es compuesta, es decir, es una pregunta que está compuesta por ¿será que esta celda es 0? ¿Será que esta celda es 0? ¿Y será que esta celda es 1? Es decir, es una pregunta compuesta por una conjunción lógica. ¿Qué significa esto? Te voy a preguntar exclusivamente si este orden se está dando de esta manera, 0, 0, 1. Voy a preguntar únicamente por 0, 0, 1. Voy a borrar ahora esta fórmula, voy a borrarla. Por favor, si voy muy rápido, me indican. ¿Cómo hago una conjunción lógica? Una conjunción lógica es una I lógica. En inglés se le define como una AND. Como aquí tengo la configuración de Excel en español, pues voy a hablar de la fórmula I o la función I. Y en la función I, cada valor lógico va a estar separado por punto y coma. Voy a irme con el primer valor lógico y es que voy a preguntar si esta celda es igual a 0. ¿Será que esta celda es igual a 0? Esta es la primera pregunta, o mejor dicho, el primer valor lógico. Voy a separar con punto y coma para pasar al segundo valor lógico, y en el segundo valor lógico voy a preguntar si esta celda es igual a 0. ¿Listo? Voy a preguntar si esta celda es igual a 0. Voy a colocar punto y coma y voy a pasar al siguiente valor lógico, que es preguntar si esta celda, la celda B, es igual a 1. Voy a pararme ahí y voy a preguntar, ¿será que esta celda es igual a 1? Y voy a cerrar esta fórmula de I lógico. En esta I estoy haciendo esta conjunción. ¿Será que esto es 0, 0 y 1? ¿Será que se está dando esa situación conjunta? Por eso lo estoy preguntando con una conjunción. Vamos a darle Enter. Sabemos que la respuesta es verdadera, sabemos que la respuesta es correcta, porque sí, efectivamente, la celda F35 es igual a 0. La celda G35 también es igual a 0 y la celda H35 es igual a 1. Voy a darle Enter a la fórmula para que se ejecute. Me dice efectivamente que es un resultado verdadero. Efectivamente me dice que esto da un resultado verdadero. ¿Listo? Si yo aplico esta fórmula para la celda de abajo, aquí, para la celda que sigue, aquí ya el resultado va a ser diferente, porque ¿cómo hacemos? Voy a copiar esta misma celda y la voy a pegar aquí abajo. Y aquí el resultado va a ser diferente. ¿Por qué? Porque resulta que en esta opción no se va a cumplir que tengo C0 igual a 0, A igual a 0 y B igual a 1. Miren que no se está cumpliendo esta situación conjunta. ¿Listo? Por eso la respuesta es falso. ¿Listo?
quiero que tengan eso en cuenta. Voy a quitar esto de acá, listo. ¿Por qué quiero que tengan esto en cuenta? Porque voy a utilizar, ay, por Dios. Porque voy a utilizar esta fórmula. Voy a utilizar esta fórmula para hacer la pregunta con el condicional sí. Voy a decirle si esta pregunta, si esta prueba lógica es verdadera, entonces colóqueme un 1. Voy a decirle con punto y coma paso al valor si verdadero. Colóqueme un 1. Y si no, colóqueme un 0. Damos cierre a la función y miren que ahí va un 1. Claro, obviamente da un 1 porque sí, efectivamente C0 es 0, A es 0 y B es 1. Pero si yo copio esta fórmula y la pego en la celda de abajo, me va a dar 0 porque no es esa opción que tenemos ahí, ¿cierto? Para que nos dé esa opción, debemos pensar en que en esta situación C0 es igual a 0, A es igual a 1 y B es igual a 0. Entonces, vamos a modificar un poco la fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Recuerden que la celda F36 es C0 y estamos preguntando si es igual a 0. Bien, la celda G36 es A. Voy a preguntar si es igual a 1, ahí sí le voy a cambiar el valor. Si esta es igual a 1. Y la celda H36 es B. Voy a cambiarla por un 0 para preguntar si es esa opción, que es la situación que nosotros estamos averiguando en esta ocasión. Si el resultado es cierto, va a darnos un 1. Efectivamente nos da un 1 porque sí es esa situación. La situación 0, 1, 0. En la situación 0, 0, 1, el resultado es 1. En la situación 0, 1, 0, el resultado es 1. En la situación 1, 0, 0, el resultado también tiene que ser 1. Y en la situación 1, 1, 1, también el resultado tiene que ser 1. Entonces voy a colocar la fórmula para cada una de esas situaciones. Voy a copiar esas dos fórmulas acá. Miren que da 0 porque efectivamente no es esa situación exclusiva. Vamos a tomar este primer valor 1, 0, 0. Voy a irme aquí a la fórmula. Ingreso a la fórmula y voy a colocar esos valores en orden. 1, 0, 0. ¿Listo? Y le doy Enter. Para la siguiente opción, le voy a colocar entonces 1, 1, 1. Entonces, ingreso a la fórmula y me voy a modificar 1, 1, y aquí debo colocarle también un 1. ¿Listo? Aquí están los 1, 1, 1. Si esto es cierto, entonces se va a colocar un 1 como valor verdadero y si no, se va a colocar un 0. Le damos Enter y ya tenemos la función, la fórmula para cuando esto da 1. Pero resulta que estas 4 situaciones se deben cumplir siempre que yo seleccione cualquier celda. Se deben cumplir las 4 situaciones. Puede que pase yo a esta evaluación o puede que yo pase a evaluar esta situación o puede que yo pase a evaluar esta situación o puede que pase a evaluar esta situación o también puede que se pase a evaluar esta situación de acá que está aquí arriba, ¿cierto? Porque puede que se dé esa situación o también puede que se dé esta situación o puede que se dé esta situación. Entonces, mucho ojo porque aquí puede que se den todas las diferentes situaciones. Pero las únicas que me interesan son estas 4 opciones en las cuales el resultado va a dar 1. Entonces, para cada una de estas opciones hicimos un I. Pero para tener en cuenta todas las opciones vamos a colocar un O, porque puede que se tenga esta primera situación o puede que se tenga la segunda situación o la tercera o la cuarta. Y en cualquiera de esas 4 situaciones voy a tener un resultado igual a 1.
Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos hacer esa selección? Vamos a utilizar el operador O. Subamos aquí un poquito. Y caramba, el olor de mi almuerzo me está matando, me estoy desconcentrando. Si me desconcentro, pierden. Estoy desconcentrando. Entonces, pónganle cuidado. Voy a hablar de esta situación, 001. Voy a colocarla aquí arriba. 001. Luego voy a hablar de esta situación, 010. Voy a colocarla aquí también, 010. Y la otra situación, esta que está aquí, 100, la voy a colocar aquí, 100. La otra situación, esta que está aquí, la voy a colocar aquí al ladito, 111. ¿Listo? Aquí tenemos las 4 diferentes opciones. Resulta que para la primera pregunta, aquí preguntamos, si esta se da, coloque un 1. Aquí preguntamos, si esta se da, coloque un 1. Aquí preguntamos, si esta opción se da, coloque un 1. Y por último preguntamos, si esta opción se da, coloque un 1. Lo que vamos a hacer ahora es preguntar que si se dan estas opciones de manera disyuntiva, entonces se coloque un 1. ¿Y cómo hacemos eso? Con el operador de disyunción, ¿cierto? Entonces, si se da esta situación, o se da esta situación, o se da esta situación, o se da esta situación, coloque siempre un 1. Para cualquier otra situación, coloque un 0. Para usar el operador de disyunción, en lógica booleana se utiliza este símbolo. Puede llevar a confusiones, ¿no? En lógica booleana se utiliza este símbolo. Tengan en cuenta, se utiliza este símbolo. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar la palabra o en español, no la palabra or en inglés, sino la palabra o en español. Entonces, voy a colocar aquí. Voy a colocar para cada una de estas opciones, voy a ingresar a la fórmula y voy a seleccionar cada una de estas opciones. Miren, de aquí me interesa esta opción del I, la voy a cortar, control X, quito de aquí la fórmula, voy a quitarla y me voy a ir a la parte de arriba, a la primera fórmula, y en vez de seleccionar el I, acá, aquí este I, voy a colocar otro I adicional, el otro I que tenemos acá, control B. Entonces miren que aquí en la opción lógica del sí tenemos dos I. Voy a hacer esos dos I, los voy a colocar con un O, voy a cortar, voy a colocar el O, la palabra O, miren que es una función en español, en inglés, para los que tengan Excel en inglés, la palabra es OR o la función es OR. Yo lo tengo en español, entonces la palabra es O, ¿de acuerdo? Luego abre paréntesis y ahí dentro de ese paréntesis voy a colocar estas dos operaciones de I, pero separadas con un punto y coma, para que se entienda que es una operación y se entienda que es la otra operación O, ¿de acuerdo? En esta ocasión estoy únicamente evaluando esta primera situación y esta última situación. Por favor, preguntas hasta acá. Porque voy a continuar. No respondo, no respondo, no respondo. Profe, más lento con las fórmulas, profe. Bueno. Hasta el momento bien, profe. Listo, no, si quieren más lento con las fórmulas, claro que sí. Profe, yo creo que ya no alcanzamos. Uy, pero es que si vamos para la próxima clase, a ustedes se les olvida. Dejamos aquí, continuamos la próxima clase. Vaya almuerce, profe, tranquilo. Y, profe, ya vaya almuerce. Déjenos almorzar también. Uy, estoy aquí que me muero del hambre. Resulta que estoy haciéndome unos choricitos. No es por provocarlos. No, pero el profe nos va a antojar ahora. Unos choricitos con frijolitos
y, Se le van y- a quemar, y tocino, arrocito, aguacatico. Pero no es por provocarlo, no es por provocarlo. Lo veré diciendo a la próxima clase. No, chicos, se me quemaron los chorizos. Ay, espere, ay. Y sí, le quemaron de verdad. No, todo bien, ahí están bien, ahí están. Y uno aquí Sí, con sí, garbanzos y quemado. jugo de guayaba tibio. Hugo, dele gracias a Dios por eso. Mucha gente no tiene la oportunidad. Aquí yo tengo un muchacho que siempre se despierta bien temprano frente a la casa y no tiene ni siquiera casa. Duerme en la pobre gente. Entonces, dele gracias a Dios que hay juguito de guayaba rico, garbancito, delicioso. Alabado el Señor. Gracias a Dios. ¿Listo? Entonces, dejemos por acá. Continuamos la siguiente clase. Voy a detener la grabación. Continuamos Listo, la profe. siguiente clase. No se les olvide, por favor,